Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Samuel Valenzuela y en el video de hoy, en el vivo, estamos haciendo un vivo, vamos a revisar el discurso de ayer o sea, la entrevista que le hicieron en Mesa Central a Mario Marcel y vamos a revisar punto por punto porque en realidad dijo varias cosas que son un poco falaces. Así que si ya están listos, bueno, vamos a ello. Usted mismo dijo que el IMASEC de esta semana era decepcionante. Buenos días a todos. Sí, pues bueno, un IMASEC de 0% en 12 meses, negativo respecto al mes anterior, por supuesto que es decepcionante y estuvo por debajo de las expectativas de todo el mundo. Hay diversas maneras de explicarlo, lo importante, sin embargo, son las proyecciones que tiene, A ver, explíquenos, ministro de Hacienda. lo que significa como dato. Y yo quisiera partir en esto comentando que hice el cálculo, que desde que yo volví a Chile y llegué como consejero del Banco Central, ¿Ya? me han tocado 96 IMASEC, A nadie le 96 importa, IPC, ministro. A nadie le importa. 96 encuestas de empleo. Así que en términos de analizar los datos, la coyuntura mensual, uno también aprende a mirarlo con cierta perspectiva. Ya, Entonces, una secuencia larga para mirar, digamos. exactamente. Entonces aquí lo importante es que Ministro, a lo mejor lo suyo era quedarse analizando datos, pero no tomando políticas con esos datos. nos está diciendo este número respecto de no solo lo que pasó en el mes, sino que cuáles son las perspectivas de la economía. Entonces yo diría, bueno, primero está cierto el tema de los feriados, que no es fácil dilucidarlo porque esta modalidad en que se agrega un día feriado cuando los días del 18 y 19 caen a mitad de semana, partió no hace tantos años, se había aplicado solo una vez antes. Pero es una ley antigua, digamos. Es del gobierno del presidente Bachelet. Ya. Primera mentira, ministro. Los datos que se entregan son desestacionalizados. ¿Qué significa esto? Que están corregidos por cantidad de número de días hábiles. Y a pesar de eso, la economía disminuyó un 0,8% este mes. Perdón, el mes de septiembre. Entonces se había aplicado solamente una vez, entonces no es muy fácil ponderar Saber bien cómo cuánto funciona, realmente digamos. pesa, ¿ah? Pero también hay que tener claro que hay otras cosas que cierto, frenan la economía y que, de las cuales tenemos que dar cuenta, especialmente tenemos que fijarnos respecto a lo que viene para adelante. Un tema es el tema del crédito, que lo hemos comentado en ocasiones anteriores. Las condiciones financieras han estado muy restrictivas en Chile durante varios años, siguen estándolo aún. A ver, las condiciones del crédito, de la tasa de interés, ha estado malo porque una de las formas de frenar la inflación es aumentando las tasas de intereses. Por esa razón, en Chile tenemos tasas de intereses tan altas que no permiten a la gente o a las empresas pedir créditos de consumo, porque las tasas son demasiado elevadas, no permiten que la gente pueda pedir créditos hipotecarios, no permiten que las empresas puedan pedir créditos para inversión de capital, pero eso es debido a que las tasas de interés están muy altas y eso producto de que de alguna forma se tiene que frenar la inflación. Sigamos viendo. El stock de crédito lleva 4 años básicamente congelado, incluso un poco más bajo que hace 4 años atrás. Las tasas de interés todavía son altas, pese ¿cierto? A lo que se ha ido normalizando. La tasa política monetaria del Banco Central todavía queda bastante por normalizar. La situación externa ha sido también restrictiva en lo financiero, un poco menos después de las bajas de tasas de Estados Unidos, pero ahora con los resultados de la elección nuevamente ¿cierto? Han tendido a subir las tasas internacionales. Entonces, en el fondo, la economía ha estado creciendo desde el tercer trimestre del año pasado, pero con un pie en el freno. Mentira. La economía en términos reales no ha crecido durante el año pasado. Ha crecido en términos reales un 0,2%
desde el año pasado. Esto significa que en términos de PIB per cápita, la economía no ha crecido. Para que la economía crezca, tiene que ser capaz de absorber 300.000 puestos de trabajo, los cuales no está absorbiendo. En términos reales, la economía chilena está decreciendo. Y eso en algún momento pasa a la cuenta o le pasa a la cuenta a ciertos sectores, como es el caso de la construcción, que cierto lo hemos visto con muchos problemas con el correr del tiempo. Y los otros temas ya tienen que ver un poco más con el clima. Hemos hablado otras veces de este clima tan pesimista que tenemos, donde... Ministro, ¿clima pesimista? ¿Qué cree usted que piensa un empresario cuando ve un 0% de crecimiento en septiembre? Un aumento de la inflación del 1% en octubre. Una inflación acumulada de un 4,6%. Una proyección hecha por usted mismo el año pasado de un 3% de crecimiento a este año, del cual con suerte vamos a alcanzar un 2%, y usted le echa la culpa al clima. O sea, que aquí hay un clima de pesimismo. Como si las empresas tomaran la decisión respecto de si está caluroso el día o no. Aquí no hay un clima de pesimismo. Aquí las cosas están pésimas. Y usted, ministro, no está haciendo nada por cambiar esa realidad. Sigamos porque me empiezo a enojar. Por ejemplo, lo que vemos es que del lado de las empresas, la última información que tuvimos de las cuentas trimestrales del segundo trimestre, fueron que el ahorro de las empresas ha aumentado. O sea, las empresas están teniendo, muchas empresas están teniendo buenos resultados, pero lo han ido ahorrando. En vez de reinvertirlo. Todavía no lo están reinvirtiendo. Entonces, ya. Esta es una mentira grande, ministro. Y esta no se le puede dejar pasar. Si es que lo que usted dice fuera verdad y las empresas están ahorrando esa plata se iría al mercado financiero, donde se transforma en una inversión, ya sea si es que la empresa ahorra invirtiendo, por ejemplo, en acciones, ¿cierto? Comprando acciones en la bolsa, eso se transforma inmediatamente en inversión para las empresas. Si las empresas estuvieran guardando su plata en los bancos, eso provocaría de que las tasas de interés bancaria bajaran y se estuviera dando créditos, que es el negocio de los bancos. O sea, los bancos son tomadores de dinero, ¿cierto? Pero su negocio es prestar ese dinero, no guardarlo en sus reservas. Entonces, si eso fuera así, en realidad los bancos estarían prestando. Y eso no está pasando, Marcel. La plata no está ahí. La plata no está en los bancos. La plata que están ganando las empresas se está yendo en las políticas que ustedes han ido tomando durante los últimos 2 años. A ver, el hecho de que en las empresas se trabaje una hora más, se trabaje una hora menos, ¿cierto? La ley de las 40 horas, que ahora estamos en 44 horas semanales, eso tiene un costo, ministro. Y es un costo que tienen que solventar las empresas. En el corto plazo lo solventan ellas, pero en el mediano plazo eso se traslada a precios. El hecho de que se traslade a precios le quita dinamismo a la economía porque desincentiva el consumo. La gente a un mismo nivel de ingresos, si tiene productos más caros que comprar, le alcanza para comprar menos.
No sé si entiende la relación que existe entre eso. Es un desafío importante que tenemos también para adelante, si es que queremos, ¿cierto? A ver, hay empresas que han quebrado por lo siguiente. Cuando, supongamos que tú compras un producto a 1.000 pesos y lo vendes a 1.200. Pero cuando vas a comprar nuevamente stock para vender ese producto, te das cuenta de que ya no vale 1.000 pesos lo que costaba antes, ahora vale 1.100. Y esa ganancia, esa utilidad o ese margen de contribución de 200 que se tenía, ya no es real. Porque como el costo del producto aumentó de 1.000 a 1.100, ahora la recompra es de 1.100. Por lo tanto, la utilidad real que tuvo ese ejercicio fue solamente de 100 y no de 200. Cuando tú tienes una empresa que trabaja con un mix de productos muy amplio y en muchos productos pasa esto, al final lo que pasa es que te empieza a comer el capital. Y para reponer la misma mercadería que tenías, o necesitas más capital, el cual no se tiene de dónde sacar porque prácticamente es imposible ir a tomar un crédito, o la empresa disminuye sus niveles de stocks. De tal forma de que con los mismos recursos poder vender el mismo mix de mercadería pero con menores cantidades. De hecho, ministro, eso es una de las cosas que está pasando. Se lo muestro en un dato. Bueno, se me perdió el dato. Sigamos viendo este impresentable. Mantenernos creciendo en torno al 2,5, subir del 2,5, pasar más allá en el largo plazo. Así que tenemos desafíos. O sea, esta no es una pega que se resuelva en el dato de un mes. Es una lucha constante por mover esta economía y una lucha que vamos a seguir dando con toda la energía y capacidad que tenemos como equipo. Hablemos de eso y reservemos por un momento lo de las empresas que están ahorrando y el clima de pesimismo. Usted decía el otro día que no se va a cumplir el pronóstico de 2,7 o 2,6% de crecimiento para el año. A ver, ministro, su diagnóstico, entonces, es que la economía de Chile no está creciendo, uno, por el clima de pesimismo, y segundo, porque las empresas están ahorrando. Sinceramente, ministro, ¿usted cree que esa es una buena respuesta de cara a la ciudadanía por parte de un ministro de Hacienda? Le pregunto. O sea, ¿usted cree que está bien que un ministro de Hacienda venga aquí a explicarnos de que la economía no crece porque los empresarios ahorran o los empresarios no invierten porque hay incertidumbre? ¿De verdad que esa es su explicación, ministro? Bueno, entonces espero que me diga qué es lo que va a hacer el gobierno, el Ministerio de Hacienda para arreglar esto. Veamos si dentro de la entrevista lo dice. ¿Tiene una proyección nueva? ¿Va a darla al Ministerio de Hacienda? Vamos a tenerla pronto. La próxima semana se dan a conocer las cuentas nacionales del tercer trimestre. Tenemos que acordarnos que los IMASEC siempre es un dato mensual provisional, pero donde viene el dato duro es en las cuentas nacionales trimestrales que para el tercer trimestre se van a conocer la próxima semana. Ya, y ahí vamos a poder actualizar a 2%. Con suerte vamos a crecer 2%, ministro. Las proyecciones van a estar entre el 1,5 y el 2%. A punto de no llegar. La proyección para este año y el siguiente. Ahora, ¿lo que cree usted es que va a estar más cerca del 2, más cerca del 2,5? ¿Qué va a hacer?
O sea, a ver, nosotros señalamos que ya era muy difícil llegar al 2,6%, porque claro, cuando hay un mes que es muy malo, esa producción no se repone. No se repone, ¿ah? claro. Ya, ¿Cierto? O sea, ya se uno dejó de puede producir, tener, la digamos. economía puede recuperarse, puede seguir creciendo. O sea, se perdió nomás, po, ¿cierto? El ministro de Hacienda de Chile. Se perdió. Se perdió. Ya se perdió ese crecimiento. Los meses siguientes, pero lo que se perdió, se perdió. ¿ah? Entonces eso uno tiene que reconocerlo en las proyecciones. En el otro lado, si uno toma los primeros 3 trimestres con estos datos provisionales para el tercero, eso da entre 2,1 y 2,2% de crecimiento para el año. O sea, si creciéramos 0 en el cuarto trimestre respecto del tercero, ya estaríamos creciendo en torno al 2,2. Nosotros creemos que vamos a tener. ¿Y cómo sabe que vamos a crecer el próximo trimestre, ministro? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué no nos cuenta de dónde sacó ese dato? Cifra positiva el cuarto trimestre por una serie de razones, entre otras porque también han ido mejorando esas condiciones financieras más estrechas que hemos tenido. ¿Y eso debería incidir en acercarse más al 2,5? ¿Algo así? Ahí vamos a ver un dato más preciso. Nosotros no tenemos la ventaja del Banco Central que da rango, entonces... Pero es que, bueno, de ahí venía el tema. Sí. Oiga, ¿tú consideras que están equivocadas las empresas? Pues son decisiones racionales. ¿En ahorrar en vez de reinvertir por ahora? O sea, creo que hay un clima de pesimismo, de temor que de alguna manera al final llega a las decisiones que se toman. Es cierto que también incide estos temas financieros. Fíjese que en la encuesta de clima de negocios que aplica el Banco Central, la última que salió hace algunos días, en general las respuestas son bastante positivas en relación a las perspectivas para la demanda, para el empleo, para la inversión, pero donde la opinión es bien negativa, donde se ve una restricción, es del lado financiero. Entonces, ¿no se está contradiciendo, ministro, con esa información? O sea, la encuesta dice que las expectativas son positivas, pero usted le está diciendo de que la causa por la cual no estamos creciendo es producto de que las expectativas son negativas. Ministro, se está contradiciendo. claro, una empresa, ¿cierto? Si tiene excedentes, tiene la posibilidad de invertirlos en proyectos de inversión o puede invertirlos en el mercado financiero. Entonces, mientras tenga ese dilema, mientras las tasas estén altas, siempre va a ser más difícil invertir. Pero también... O sea, va a ser más conservadora la empresa, lo que es una decisión racional, digamos. Ahora, claro, la pregunta es si ese clima de pesimismo es real o no. ¿Usted lo comparte ese clima de pesimismo? Si usted fuera el gerente general de una empresa o el dueño de una empresa. Mire, yo creo que la esencia del emprendimiento es enfrentar el riesgo. ¿Ah? ¿Cuántas veces ha emprendido, ministro? ¿Cuántas empresas tiene usted, ministro? La esencia de emprender, ¿cierto?, es que un empresario siempre está arriesgando su capital. Entonces, pensar que las decisiones de inversión dependen solo de que esté todo completamente seguro... No, pero eso es claro, eso es consustancial al emprendimiento, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, si yo tuviera que tomar esas decisiones, diría, a ver, a quien mejor le va a ir es al que se mueva primero. Ministro, usted está mal. Usted está mal. Usted está mal, ministro. Una cosa es que un empresario acepte tomar riesgos con su propio capital en pos de un negocio, pero una cosa es el riesgo y otra cosa muy distinta es la incertidumbre. Uno puede tomar el riesgo, uno sabe de que el negocio puede o no resultar,
Pero cuando uno quiere invertir, lo mínimo que le puede pedir a un país es que no exista este nivel de incertidumbre que tenemos. Las empresas no invierten no porque le tengan miedo al riesgo, sino que porque le tienen miedo a lo que usted va a hacer en los próximos 2 años que le quedan como gobierno, ministro. Esa es la razón. Y todas sus políticas van en el sentido contrario a fortalecer lo que usted está diciendo. No al que espere que todo esté más o menos hecho, porque es cierto, porque ya los mercados ya ¿Todo hecho qué? Que no esperemos a que esté hecho qué. ¿Qué cosa? van a estar copados, ¿eh? Entonces quien primero toma las decisiones, quien es audaz en sus decisiones, Ese gana, es probablemente el que le va a ir mejor. Sí, súper fácil dar recomendaciones con plata ajena, ministro. ¿Por qué no invierte usted? ¿Por qué no crea una empresa usted? ¿Cuánto contribuye a ese clima de pesimismo que usted dice eventualmente hay que aprovecharlo porque da oportunidades de salir primero, por ejemplo? ¿Cuánto contribuye a ese clima de pesimismo la poca preocupación que había en el crecimiento, por el crecimiento al inicio del gobierno de esta administración? Qué buena pregunta. Bueno, hay, o sea, es difícil. ¿Cuánto influye en el pesimismo? La voy a poner de nuevo. Está genial la pregunta. De salir primero, por ejemplo. ¿Cuánto contribuye a ese clima de pesimismo? ¿Cuánto contribuye a ese clima de pesimismo La poca preocupación que había en el... Perdón. ¿Cuánto contribuye a ese clima de pesimismo la poca preocupación que había en el crecimiento, por el crecimiento al inicio del gobierno Buena pregunta. de esta administración? Bueno, hay, o sea, es difícil ponderarlo. Es evidente que el tema del crecimiento no fue para nada un tema central, ¿cierto?, del programa o la campaña del gobierno. Qué bueno que lo admita. En buena medida eso era el reflejo de una manera de ver los temas de la economía, en el sentido de que como que la economía funcionaba sola, que había tantas oportunidades que en realidad la inversión siempre iba a estar ahí. Y eso es como en la otra cara de la moneda, digamos en este caso del lado de la izquierda, de la visión que ha tenido muchas veces la derecha, que es que porque ellos tienen una visión más neoliberal de la economía, con eso solo los... El comodín del neoliberalismo. O sea, la culpa ahora es de la derecha. ¡De la derecha! les van a dar confianza. Yo creo que ninguna de las dos visiones es correcta. Y el crecimiento requiere, ¿cierto?, políticas públicas que lo enfrenten, y eso lo estamos haciendo ya desde hace un buen tiempo. O sea, ya es una historia bien antigua el tema del programa. Claro, o sea, tiene 3 años, digamos. Sí. Pero cuente, ¿cómo lo está haciendo? Cuente la verdad. Cuente de que sus políticas gubernamentales afectan a la inversión, afectan al crecimiento. No es verdad lo que usted está diciendo, por eso evade la pregunta. Y no haya cómo sacársela y se la saca con la risita. Ja, 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 ja. No, pues ministro, usted es un ministro de Estado. Usted es el ministro de Hacienda. No se la puede sacar con la risita. Discusión, digamos. Y por otro lado, estamos a punto de cumplir un año de que se dio a conocer el pacto fiscal. Ya tenemos algunos proyectos aprobados, otros que están a punto de aprobarse. O sea, hemos avanzado bastante, nos hemos movido bastante desde aquel entonces. Ya, pero no hay varitas mágicas para esto. No hay un plan que un gobierno cualquiera, no digo usted, digamos, pero que un gobierno pueda decir, mire, vamos a tomar estas 3 medidas, 4 medidas, y esto va a provocar en el mediano plazo
que sea un boom de inversiones, Dígalo, un boom o un crecimiento económico. Eso no existe, ¿o sí? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave, ministro. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer su gobierno para cambiar las condiciones económicas que tiene actualmente el país? Veamos qué responde. Lo importante es ver dónde están las oportunidades para el país, porque esas oportunidades van cambiando. O sea, ¿usted no sabe dónde están las oportunidades para el país? ¿A qué se dedica usted entonces? ¿Qué hace todo el día? O sea, ¿un ministro de Hacienda no está buscando las mejores oportunidades para el país? El tiempo. Oportunidades para el país, porque esas oportunidades van cambiando con el tiempo. Hubo un tiempo, ¿cierto?, en que, en fin, la agroindustria fue un motor importante. Claro. Hoy día, si uno mira el mundo, hoy día lo que genera muchas oportunidades para Chile es las políticas para enfrentar el cambio climático en el resto del mundo. Porque eso implica más demanda por cobre, más demanda por litio, por energías limpias, por hidrógeno verde, y en todas esas cosas tenemos nosotros ventajas comparativas. Y para eso tenemos que facilitar las inversiones. Ahora ya se está trabajando en el segundo grupo de sistemas salinos para inversiones del sector privado en litio. Para futuras inversiones en litio. Sí. Supongo que a usted le gustaría que todo esto pasara más O sea, recién ministro. rápido, digamos. Sí, por supuesto, siempre sería mejor que las cosas fueran más rápidas, pero la verdad es que se ha recuperado terreno muy rápidamente. O sea, acordémonos que el gobierno anterior intentó hacer una gran licitación de contratos en litio y le fracasó, y ahí perdimos más de un año. O sea, este gobierno la paró, digamos. No, después de en el segundo intento la paró el gobierno. El gobierno anterior intentó una licitación, claro, que finalmente no prosperó porque no tomaba en cuenta. ¿Por qué no prosperó, ministro? Cuéntenos, por favor, ¿por qué no prosperó? Los requerimientos legales de consulta indígena. Gente, estamos hasta las masas. ¿Se fijan en lo que está diciendo el ministro de Hacienda? O sea, por un lado dice algo que es verdad, que Chile tiene oportunidades de crecimiento mediante, por ejemplo, la extracción del litio. Pero al mismo tiempo está diciendo de que su gobierno fue el que la frenó por un tema de una consulta indígena. O sea, ministro, a mí me cabe la duda, ¿usted quiere arreglar la economía o no quiere arreglar la economía? ¿Este gobierno quiere arreglar la economía o no quiere arreglar la economía? A ver, ministro, según su lógica. En agosto fue la primera alza de tarifa. ¿Por qué la inflación no fue de un 1% también? Porque el alza de tarifas es un alza que se da en términos del tiempo, se mantiene. O sea, sí es un efecto de segunda vuelta. La primera alza fue en agosto. Pero lo que se aumentó fue la tarifa, por lo tanto, ese aumento es permanente. La segunda alza se realizó en octubre. Ya le pegó a la economía más fuerte. Y la tercera alza se va a hacer en enero. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a frenar esa inflación? Es más, ¿por qué no le cuenta a la gente de que lo que realmente está pasando en Chile es que estamos entrando en un proceso de estanflación? Claro, son esos dos elementos, pues el aumento de tarifa y precios de algunos alimentos que hicieron subir el IPC en ese componente volátil. O sea, si usted fuera consejero del Banco Central o presidente del Banco Central, como lo fue,
consideraría que la situación es coyuntural, que no hay un problema estructural de inflación. O sea, el lema fundamental del Banco Central es tomar decisiones de política monetaria sobre la base de las perspectivas para la inflación en un horizonte de 24 meses. No está ni ha estado nunca basado en el dato del último mes. Ya. Ministro, la proyección a 2 años de inflación es de un 3%. Y la inflación solamente este año ya es un 4,6%. ¿Me podría explicar usted cómo vamos a alcanzar la meta del 3% para 24 meses si en este minuto ya estamos en un 4,6% y este año va a cerrar con un 6%? O sea, su meta inflacionaria de un 3% significa de que el próximo año vamos a tener deflación de un 3%. ¿Eso nos está diciendo, ministro? Y esa perspectiva no cambia con el IPC de octubre, eso es lo que le entiendo. Obviamente al Banco Central, el Consejo del Banco Central le toca hacer su propio análisis al respecto, pero lo que quiero decir... Pero en su opinión, como economista y como ministro de Hacienda, ¿la perspectiva inflacionaria no cambia con el 1% de octubre? O sea, si uno se guía por una medida que hay que forma parte del análisis del IPC, que es de la inflación subyacente, cuando se eliminan los componentes transitorios, eso ha tenido una evolución bastante más pareja que lo que refleja el dato total. No, ministro. Los componentes que están afectando acá no son transitorios. Son estables, porque cuando usted aumenta los costos de producción, cuando usted aumenta los costos de movilización, cuando usted desincentiva la inversión, los precios suben. Todos esos costos las empresas lo cargan a precio. Si a mí me sube el costo del combustible mañana un 50% y yo soy una empresa que transporta bienes, voy a tener que obligatoriamente cargar ese 50% a los precios. Y eso es lo que está pasando. El único producto que podría decirse que es estacional dentro de ese 1% de octubre son las papas. Porque siempre en esta etapa se produce, digamos, un cambio desde donde se traen las papas a Chile. En el caso de todo el invierno, las papas se traen del norte. En el caso del verano, las papas se traen del sur de Chile. Y ahí en esa transición se produce un aumento. Pero ese es el único aumento que es transitorio. El resto de los aumentos de precios no son transitorios. Son estables porque responden al aumento de los costos que tienen que ser traspasados a precio. Entonces, yo creo que es importante, no solo en esto, sino que en muchas otras cosas, que salgamos de esta fijación de sobreinterpretar un dato de un mes, etc. Imagínense que respecto del IMASEC ha habido comentarios que se refieren incluso al legado del gobierno, a partir del dato de un mes. Entonces, con eso no quiero minimizarlo, el dato fue malo, de eso no cabe duda, pero lo importante es ver qué es lo que nos está diciendo respecto de perspectivas de mediano plazo y qué es lo que se requiere de las políticas públicas para seguir estimulando el crecimiento. Claro. Cuéntenos. Entonces, cuéntenos cuál es su legado. Yo le digo de antemano, ministro, el legado de su gobierno va a ser el gobierno con menor crecimiento desde la vuelta a la democracia. Y segundo, va a ser el gobierno con mayor inflación desde la vuelta a la democracia.
Se lo doy firmado. Firmado. Lo que pasa es que en lo concreto, volviendo al tema del crecimiento, lo que pasa es que hay un crecimiento que es menor, o sea, a veces parece poco, medio punto menos de crecimiento, pero medio punto menos de crecimiento es harta plata en un contexto en el que el crecimiento tampoco es que sea boyante, digamos. No. Entonces por eso mucha gente se preocupa, digamos. Claro, o sea, yo creo que nosotros compartimos plenamente la preocupación por el crecimiento. Hoy día hay una columna de Rosario Navarro sobre el tema. Y yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos, porque forma parte, yo creo que de la nueva realidad a la cual vamos ingresando, de que estos temas de crecimiento son un desafío permanente. ¿Ah? Yo creo que mucha gente... O sea, su nueva realidad es donde el crecimiento es un desafío permanente. El crecimiento es un desafío permanente siempre. O sea, ¿lo descubrió ahora recién? Todavía piensa que se resuelve una cosa, hay un cambio político aquí y allá, y a partir de ahí eso es un umbral a partir del cual todo va a ser fantástico. Pero esa no es la realidad, no es la realidad con la que vamos a tener que vivir en los próximos años. En los temas de finanzas públicas, dado que ahora estamos hablando del presupuesto, se dice que están quedando pocas holguras para el gobierno siguiente. Bueno, esa es la realidad en la cual uno tiene que moverse cuando, desgraciadamente, por la acumulación de déficit a lo largo de los años, creció mucho nuestra deuda. Es la realidad, no hay otra vuelta. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, como dice Manuel Serrat. Claro, o sea, aquí algunos remedios hay, pero son remedios de mediano y de largo plazo. No hay aquí, ¿cierto?, como dice usted, una varita mágica, un par de medidas que van a resolver las cosas y a partir de ahí vamos a volver a los años dorados de los 90, en fin. Ministro, ¿Le doy una idea, ministro? Antes que todo, antes que cualquier cosa, mande presupuesto sin déficit fiscal. Con eso se le arreglan muchas cosas y eso es de corto plazo. Eso corresponde a un año. a propósito de que mencionamos el efecto de las alzas de la luz, aparte que viene otro en enero, digamos, viene otra alza que es la tercera y ahí se debería terminar el ciclo de alzas. La nueva ley de subsidio eléctrico, la ampliación del subsidio para las cuentas de la luz, se quedó corto en términos de calcular la cantidad de beneficiarios. Finalmente se inscribieron menos de la mitad de los beneficiarios que el gobierno planteaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un problema de error de cálculo? ¿Hay un problema de la base de datos? ¿Hay un problema de los datos con los que el gobierno o el Estado maneja respecto de las personas de acuerdo a las encuestas que se hacen de calificación socioeconómica? O sea, bueno, ha sido bien publicitado y bien difundido este subsidio, ¿no? Yo creo que probablemente hay varios factores que inciden, pero creo que también uno de ellos es que las expectativas que se crearon respecto de lo que significaba el aumento de tarifas para el bolsillo de los hogares, creo que no estaban muy alineadas con lo que esto implicaba en términos de pesos, ¿no? Ya. O sea, el primer incremento de tarifa implicaba un aumento en la tarifa promedio que era del orden de los 4.500 pesos. Pero la gente no era eso lo que pensaba que iba a subir 20, 25, 30.000 pesos. Cuando eso no ocurrió y como además hubo compensaciones por el tema de los cortes de luz, después vino la aplicación del primer subsidio, muchas personas recibieron una cuenta con una tarifa cero, porque se le pagó retroactivamente. Se pagaron varios meses, digamos. Claro, entonces probablemente hay parte de los hogares que no han visto en su bolsillo un impacto como el que se pensó en su momento. ¿Y se habrían desinteresado en postular entonces? Probablemente, ¿cierto? Al ver que no era tan grande, a lo mejor eso ha hecho demorar la decisión de postular, pero eso hay que recordar siempre que, bueno, venía ahora este aumento de octubre, hay otro en enero. Claro. Entonces siempre va a ser positivo para esos hogares acceder a este subsidio. Tener el subsidio, digamos. Entonces, O sea, usted que podría directamente ver con las empresas que suministran electricidad algún tipo de beneficio fiscal para que los precios bajen,
lo que prefiere hacer es entregarle un subsidio a la población. ¿Con qué fin, ministro? ¿A ustedes les gusta esclavizar a la gente, ministro? O sea, a ustedes les encanta, les fascina que la gente dependa de un subsidio entregado por el gobierno, por el Estado. Vale la pena hacer el esfuerzo, inscribirse, entregar los datos, que no es otra cosa que entregar los datos del número de clientes, ¿cierto? Ya se tienen los antecedentes del registro social de hogares y eso le permite acceder al subsidio. Así que aprovecho. A esta gente le fascina eso. Yo encuentro que es como su pasión. Mandar a la gente a hacer trámites, a postular a subsidios. Que ellos sean los que dan la última palabra de quién recibe o no. Esta gente es esclavista, amigo. Invitar a todos aquellos que todavía no lo han hecho a que se inscriban, a que lo hagan, digamos. En el siguiente proceso de inscripción. Pero dicho eso, y si son menos usuarios o menos beneficiarios que los que estaban calculados, ¿es necesario hacer el nuevo proyecto de ley poniendo ese tributo, ese costo para las pequeñas generadoras? ¿Es necesario insistir en eso? O sea, primero tengamos claro que en el proyecto ya se presentaron indicaciones que cambian significativamente el aporte. O sea, por un lado le aumentamos impuestos a la generadora de electricidad y por otro lado damos subsidio. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? De las pequeñas generadoras. Sí. Lo redujeron a menos de la mitad de lo que estaba considerado originalmente. Y luego se cambió el orden de prelación, por así decirlo, para efectos de financiar el subsidio y se dejó justamente el componente pequeñas generadoras como el residuo, o sea, el compromiso fiscal está firme. Si hay demanda suficiente, se requiere el aporte de las pequeñas generadoras, pero la magnitud de eso puede variar dependiendo de cuál es esa demanda efectiva. De acuerdo a la cantidad de usuarios, por decirlo claro, del subsidio. Así que eso, yo creo que ya ese tema ya ha cambiado bastante de perfil. Ministro, hablemos del presupuesto, pero hablemos del presupuesto primero de este año, porque hay un problema con los hospitales. El Colegio Médico está, no quiero decir en pie de guerra, pero bueno, llevaron un ataúd a la moneda el otro día. Están exministros de salud, a pesar de que son oficialistas, que tienen súper buenas palabras para usted, pero en la práctica todo el mundo dice, hay varios hospitales. Voy a ponerlo más rápido porque este tipo, te juro que me aburre. Que están sin presupuesto, que no tienen cómo funcionar, y lo que el Ministerio de Hacienda ha prometido esta semana no alcanza, dice el Colegio Médico, ni para un tercio de las necesidades reales de esos hospitales. Sí, bueno, a ver, aquí lo primero que hay que decir es que el presupuesto de salud es probablemente lo más desafiante que hay en todo el presupuesto nacional. Y no lo es solo para nosotros aquí en Chile, sino que es en todo el mundo. En muchos países, después de la crisis del COVID-19, una vez que pasó esa emergencia, ha costado mucho regresar a los presupuestos que había previos al COVID-19, ha quedado como instalado un nivel de gasto mayor. Por otro lado, aquí en Chile hemos tenido desgraciadamente la costumbre de que luego de aprobar el presupuesto siempre ha habido suplementos muy significativos. Tanto es así que, por ejemplo, en plena época del COVID, esos agregados en el curso del año terminaron siendo más grandes que todo el presupuesto original. El presupuesto original, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ministro, si los presupuestos para salud quedaron altos porque fueron amarrados con los presupuestos anteriores en el tiempo del COVID, ¿por qué ahora la plata no le alcanza? ¿Por qué hay un tercio de déficit? ¿Por qué los hospitales no alcanzan a llegar a fin de año con sus recursos? Si se supone que los presupuestos quedaron altos. ¿Qué están haciendo la plata, ministro? Ya sabemos de que una gran parte de la plata se la están robando las fundaciones, ¿verdad? Pero ¿y el resto? ¿En qué se está gastando? No me diga que en políticas de género, po. No me diga que en la cultura.
Estamos hablando de la salud, ministro. La salud está desfinanciada, tiene 1/3 de déficit. ¿Qué está haciendo usted al respecto? Usted es el que maneja la billetera fiscal. ¿Qué está haciendo usted al respecto? ¿Qué está haciendo para que esas más de 20.000 personas que están en lista de espera se puedan operar? ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde está poniendo realmente las lucas, ministro? Es una señal muy compleja a quienes administran el sistema, ¿no? Porque a quien le dicen, mire, este es su presupuesto, para el año piensa, pucha, pero es muy probable que en agosto me va a llegar otro. En agosto me va a llegar más plata, claro. Entonces, en fin. No, hay un vicio en el sistema. Hay una dinámica que es muy compleja, que le dificulta la tarea a los directores de servicio, a los directores de hospital y por supuesto también al presupuesto nacional. ¿Y entonces cuál? Yo no sé si ustedes se fijan en esta gente, pero es que siempre la culpa la tiene otro. Siempre la culpa es de otro. ¿Cuándo se van a hacer responsables por sus decisiones? Ministro, ¿cuándo se va a hacer responsable por sus decisiones? Usted a esta altura, ministro, ya debería haber renunciado. Usted a esta altura, ministro, tendría que haber renunciado. Este año, en el año 2024, nosotros hicimos un esfuerzo grande por sincerar eso. Y de hecho, este año el presupuesto aumentó en 1.200 millones de dólares, ¿ah? Un aumento que no tenía hacía mucho tiempo, excepto, ¿cierto?, por los temas del COVID-19. Eso, algunos servicios, algunos hospitales lo entendieron y se adecuaron, otros no lo hicieron. En algunos casos hubo aumento de demanda de parte de la ciudadanía. Entonces hay muchas situaciones distintas mezcladas y eso no se puede resolver así simplemente de una plumada con un gran incremento de recursos, sino que uno tiene que asegurarse de que los recursos que aporta llegan donde realmente se necesitan. ¿Por qué no cuenta que el exceso de demanda está en gran medida explicado por el ingreso de inmigrantes? ¿El exceso de inmigrantes que tiene Chile? Que obviamente al no estar formalizados no tienen derecho o acceso, más que derecho, a pagar ISAPRE, a pagar FONASA, y que es el sistema chileno el que tiene que absorber a costa de nuestros propios pacientes, obviamente. ¿Por qué nos dice ese pequeño detalle, ministro? Eso se ha estado trabajando con el Ministerio de Salud, hay recursos adicionales que se van a entregar para cerrar el año, pero en el contexto del presupuesto 2025, justamente algo que todos los parlamentarios han coincidido, es que hay que preocuparse de las causas más de fondo de que este tipo de escenario se dé. ¿Usted puede garantizar que no va a haber hospitales que se queden sin atender pacientes? Pasemos para el año siguiente. O sea que entre octubre y entre noviembre ahora y diciembre que la gente se muera nomás, po. Pasemos la preocupación para el año siguiente, ministro. Yo me pregunto, ¿dónde está puesta la preocupación de este gobierno? Presidente, ¿dónde tiene puesta su preocupación? Ya sabemos que en la seguridad no. La seguridad está pésima. Ya sabemos que en la economía tampoco. Ya sabemos que en la salud tampoco. ¿Dónde está puesto su foco, ministro? ¿Dónde está puesto su foco, presidente? ¿Nos podría explicar, por favor? ¿Por problemas de plata? Lo que yo puedo decir es que los recursos que se van a entregar, ¿cierto?, son suficientes para que puedan cerrar bien el año. Ahora, las decisiones que se tomen, las situaciones que se enfrenten en esos hospitales, por supuesto que nosotros no tenemos un control sobre todo ello. O sea, pensemos, por ejemplo, que donde se produce este déficit es en lo que se llama el subtítulo 22, que es bienes y servicios de consumo, pero que no son solamente los medicamentos, los implementos hospitalarios, sino que es toda la contratación con el sector privado de prestaciones de salud.
hay casos en los cuales, ¿cierto?, esas contrataciones de prestaciones se hace a veces con sociedades médicas de personal del, médicos, mismo, sí. del mismo hospital. Entonces hay dinámicas que son muy complicadas y que hay que ser capaz de enfrentarlas y resolverlas de manera más estructural. Entonces, Ministro, eso no lo vamos a hacer en una modificación presupuestaria. Vamos a empezar a hacerlo si es que tenemos un buen acuerdo con para el presupuesto 2025 y va a ser una tarea que va a continuar para el año siguiente. Después del acuerdo que se logró en la comisión mixta, en la comisión, la comisión mixta de presupuesto, justo antes que vaya a la sala de la Cámara, primero, a partir de mañana, ¿usted está confiado en que ese acuerdo se va a cumplir? Porque había algunos parlamentarios comunistas que decían que está por verse porque la derecha ha rechazado algunas partidas por la vía del empate, en fin. Sí, bueno, desgraciadamente vivimos en una época de mucha desconfianza, y eso tiene un costo, tiene un costo. En este caso, ministro, la desconfianza está bien argumentada. Usted el año pasado nos metió un presupuesto diciendo de que íbamos a crecer un 3%. Y la verdad es que vamos a crecer un 2%. Ministro, ese 1% de diferencia en el PIB, en el presupuesto respecto del PIB, se transforma en inflación. Ese déficit fiscal se transforma ineludiblemente en inflación. Porque para cubrir con los costos tiene que o traer reservas, que ya prácticamente no nos quedan, o tiene que pedir crédito para que lo paguen nuestras generaciones futuras. Entonces, ¿de qué confianza me está hablando? Si los que rompieron la confianza fueron ustedes. Los economistas hablamos de costo de transacción, que significa que por la desconfianza significa que somos más a veces cautelosos, más restrictivos en hacer las cosas, demoramos las decisiones, pero el acuerdo que nosotros hicimos fue un acuerdo, a mí me parece bien potente, porque se refiere, por un lado, tiene que ver con cómo fortalecer la proyección y la gestión de los ingresos fiscales. Está, ¿cierto?, este recorte, llamémosle prudencial. Están los temas del manejo de la deuda, de los fondos soberanos. Es decir, es un acuerdo bien completo que señala expresamente que esto supone que no se van a estar recortando partidas presupuestarias para generar más ahorros, ni tampoco que esos ahorros luego se van a destinar a otros gastos, anulando el efecto que tiene sobre el agregado. Y eso se cumplió durante la votación en la comisión mixta. Ahí había senadores y diputados. La próxima semana vamos a la Cámara de Diputados, así que esperamos que haya ahí alineamiento con lo que fue ese acuerdo. Por supuesto, vamos a seguir discutiendo temas puntuales, como estos temas de salud, que son bien importantes, educación, cultura, en fin, pero es muy distinto hacerlo con un acuerdo marco, como fue el que se suscribió, que hacerlo simplemente de una manera ad hoc, con el riesgo, ¿cierto?, de que comience a votarse de manera discrecional partidas presupuestarias importantes. Ya, espera que se aplique ese acuerdo. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a usted una vez más. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Ayer cuando vi esta entrevista quedé loco. Nada más que decir, gente. Hoy día cargo un video de la demanda. Hoy día subo una nueva clase hablando sobre la curva de demanda. Así que nos vemos, cuídense. Chau.